Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿De verdad es un chollo de inversión comprar viviendas para alquilar en España? Veámoslo. Hace unos días el diario Expansión publicaba esta interesante comparativa. A lo largo de la última década, la inversión en vivienda dentro de España ha sido más rentable que la inversión en la bolsa española, en el IBEX 35. Concretamente, la rentabilidad acumulada por el IBEX 35 durante la última década ha sido del 89% en términos nominales y ya incluyendo la reinversión de dividendos. En cambio, la rentabilidad por vivienda acumulada a lo largo de los últimos 10 años ha sido del 107%, incluyendo en este porcentaje tanto la revalorización de la vivienda como las rentas percibidas a través del alquiler. Pero aquí llega la parte más interesante. Si desagregamos ese 107% de rentabilidad acumulada por la vivienda a lo largo de los últimos 10 años, lo que tenemos es que 77 puntos de esos 107 proceden del aumento del valor de la vivienda y solo 30 puntos de esos 107 derivan de la rentabilidad por alquilar la vivienda. Y claro, una rentabilidad de apenas el 30% nominal durante 10 años no es una rentabilidad por alquiler para echar cohetes. Apenas equivale a una rentabilidad promedio anual del 2,6% o, visto desde otra perspectiva, casi ni siquiera consigue cubrir la inflación, que durante estos últimos 10 años ha sido del 26%. Por supuesto, podríamos pensar que durante los últimos años la rentabilidad de alquilar una vivienda se ha tenido que elevar de manera muy sustancial. Quizá en 2015, 2016 o 2017 no era especialmente rentable alquilar una vivienda, pero ahora, con la fuerte subida de los alquileres durante los últimos años, sí o sí se ha tenido que incrementar mucho la rentabilidad. De ahí que la media de rentabilidad de la última década esté sesgada, porque incluye años muy malos y años recientes muy buenos. Pero en realidad, si nos vamos a los datos de rentabilidad bruta del alquiler que publica trimestralmente el Banco de España, lo que observamos es que la rentabilidad bruta de alquilar una vivienda en el conjunto de España ha ido cayendo de manera sostenida durante los últimos años. Es más, ahora mismo la rentabilidad de alquilar una vivienda está en su punto más bajo desde el año 2010. Concretamente, la rentabilidad bruta de alquilar una vivienda en el segundo trimestre de 2025 fue de apenas el 3,2%. Y he enfatizado continuamente lo de rentabilidad bruta porque esta es la rentabilidad de alquilar una vivienda antes de descontar, de deducir todos los gastos vinculados a la puesta en alquiler de esa vivienda. En la medida en que el propietario de una vivienda se haga cargo de impuestos como el IBI, de algunos suministros, o pague comisiones a alguna agencia intermediaria, o contrate algún seguro de vivienda o contra impago de alquileres, esa rentabilidad bruta del 3,2% todavía se reduce más. Vamos que la rentabilidad neta de alquilar una vivienda probablemente se halle por debajo del tipo de interés que ahora mismo pueden estar pagando ciertas cuentas de ahorro, con el agravante de que la inversión en una vivienda es altamente ilíquida, mientras que muchas de esas cuentas de ahorro son altamente líquidas. Por ejemplo, en este comparador de cuentas de ahorro de la plataforma Rising, podemos observar cómo muchos bancos europeos están pagando por sus cuentas de ahorro sin ningún tipo de compromiso de permanencia tipos de interés superiores al 2%. Por ejemplo, el 2,17% o el 2,07% de los bancos suecos TF Bank, Collector, Nordax Bank o Resurs. O si ya vamos a depósitos a plazo, inmovilizando el capital durante un cierto periodo de tiempo, aunque ni mucho menos tanto como en una vivienda, pues por ejemplo, Banca Progetto en Italia está pagando el 2,8% por un depósito a plazo fijo de 2 años,
el banco eslovaco Privatbanka el 2,73% por un depósito a 3 años, o el banco lituano SM Bank el 2,65% por un depósito a 2 años. Tanto los anteriores como estos, además, cuentan con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos de sus respectivos países, lo cual los hace una inversión incluso menos arriesgada que en el caso de la vivienda. No solo eso, la plataforma que ofrece este comparador de depósitos de bancos europeos y a través de la cual puedes invertir en estos depósitos, Raisin, ahora mismo está comercializando una cuenta de ahorro de bienvenida que abona un tipo de interés anualizado del 3,33% durante 3 meses. Y desde esa cuenta luego puedes dar el salto a algunos de los depósitos que he mencionado con anterioridad. Si quieres obtener más información sobre Raisin y sobre su cuenta de bienvenida, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Por supuesto, el gran atractivo que tiene para el inversor la vivienda no es tanto la rentabilidad por alquiler, sino la revalorización esperada en el propio precio de la vivienda. Pero en este pecado llevan su propia penitencia. Y es que aquí precisamente reside la explicación de por qué, a pesar del fortísimo aumento en los alquileres que se ha vivido en España durante los últimos años, la rentabilidad por ese alquiler sigue siendo tan baja. Y es que si el precio de la vivienda aumenta tanto o más rápido que el precio de los alquileres, entonces la rentabilidad por alquiler, que no es más que la ratio entre los ingresos anuales por alquiler y el valor de la vivienda, entonces la rentabilidad por alquiler necesariamente se mantendrá o incluso bajará. Vamos, imagínate un inversor que compre ahora una vivienda para alquilarla. Estará pagando un precio de compraventa muy alto por esa vivienda y aunque cobre alquileres elevados, la rentabilidad que representará ese alquiler sobre el elevado precio pagado por la vivienda será reducida, al menos en términos generales y promedio, porque obviamente en el muy diverso mercado inmobiliario español habrá excelentes oportunidades inversoras también desde el punto de vista de la rentabilidad por alquiler. Pero en promedio, hoy por hoy, y a pesar de la fuerte subida experimentada en los alquileres, la rentabilidad por alquiler de invertir en vivienda sigue siendo muy baja. Y esta baja rentabilidad por alquiler, por cierto, también pone de manifiesto cuál es el camino que deberíamos seguir para abaratar y volver más accesible el alquiler en España. Una rentabilidad tan baja lo que pone de relieve es que no existe mucho margen para que el inversor en vivienda asuma una reducción forzada por ley del importe de los alquileres que está cobrando, porque esos alquileres ya representan una rentabilidad muy reducida sobre el capital invertido. El camino que hay que seguir para abaratar los alquileres de manera sostenible es aumentar la oferta de vivienda para que baje el precio de la vivienda. Y bajando el precio de la vivienda podrá bajar el precio del alquiler sin que la rentabilidad sobre el capital invertido se vea demasiado comprometida. Porque si comprometemos la rentabilidad sobre el capital invertido, no se invertirá más capital en incrementar la oferta de vivienda y por tanto seguiremos teniendo un problema de infraprovisión de vivienda en España en relación con su demanda. En suma, que el problema de los alquileres altos en España no deriva de que los inversores en vivienda se estén forrando comprando viviendas y sacándolas al mercado del alquiler a unas rentas de arrendamiento totalmente desproporcionadas. Al contrario, la rentabilidad vinculada a esas rentas de arrendamiento es bastante baja. Si los alquileres son altos es porque el precio de la vivienda es alto, y el precio de la vivienda es alto porque hay mucha demanda de vivienda en España e insuficiente oferta.